Lucas 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 2 domingos atrás, Cristian predicó expositivamente este pasaje. El domingo pasado, creo que fue también expositivamente el pasaje, pero me concentré más en temas doctrinales que surgen del pasaje. Hoy quiero trabajar un poco más en esos temas doctrinales que surgen del pasaje, los beneficios de prestarle atención y los malos resultados de no prestarle atención a lo que Jesús está diciendo. En este pasaje vemos que mientras Jesús se dirige a Jerusalén por última vez, alguien le hace una pregunta muy importante en el versículo 23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y vimos el domingo pasado a qué se refiere esta persona con ser salvo. Son pocos los que se salvan. ¿A qué se refiere con salvación? Con ser salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, podemos hipersintetizar lo que vimos el domingo pasado, que en el contexto del pasaje, lo que está hablando esta persona al hablar de salvación es que en el juicio que se llevará a cabo un día, según las Escrituras, que las Escrituras aseguran de que va a haber un juicio, en ese juicio Dios a una persona no la va a dictaminar como digna de ir al infierno, sino a esa persona la va a dictaminar al reino de Dios. Va a ser una separación Dios y a unos los va a enviar, lo hablamos el domingo pasado, a unos los va a enviar al infierno eternamente y a otros al reino de Dios. Jesús responde a esta pregunta en el versículo 24 en adelante: esforzaos a entrar a la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le responde: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, miren, noten la desesperación, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será, aquí habla del infierno, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Como vimos el domingo pasado, multitudes seguían a Jesús, pero la mayoría iba a quedar excluida del reino de Dios, ¿no? En el versículo 28, y vosotros estéis excluidos. La mayoría, a pesar de estar cerca de él, en ese momento que él estaba ahí, la mayoría, está diciendo Jesús, muchos van a ir al infierno en ese juicio. Para que eso no suceda, ¿qué tienen que hacer según Jesús? Esforzarse por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todo esto ya lo expliqué el domingo pasado. Si no escuchaste esa predicación, sería muy necesario que la escuches para poder entender esta. Simplemente al entrar en la página iglesiacristianamisio.com, uno busca los sermones y aparece las predicaciones del Evangelio según Lucas, y ahí está la predicación. Es necesaria para poder entender esta predicación de hoy. El domingo pasado dije que muy preocupantemente, muy tristemente, desde hace unos años se ha hecho bastante fuerte un movimiento que dirige a la multitud hacia el infierno, pero seguros de que son salvos. No se me ocurre nada más terrible, no se me ocurre nada más diabólico. Se les dice: tranquilos, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Ya eres salvo. Y siempre serás salvo. Aunque peques y peques y peques y peques, ya eres salvo y siempre serás salvo. Y aunque te suicides, aunque llegues a suicidarte, eres salvo. Porque ¿verdad que crees que Jesús murió por tus pecados? La persona dice: sí. Bueno, eres salvo no por lo que hagas, sino por lo que dices creer. Porque tú afirmas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, Jesús murió por mi pecado. Listo, ya está. Así las personas
dicen bajo este veneno mortal: hagas lo que hagas, eres salvo. Ni por hacer Dios te ama más, ni por no hacer Dios te ama menos. Lo que hagas no importa, sino que creas. ¿Por qué dicen eso? Simplemente han sido engañados por Satanás y ese engaño no les deja entender qué es la fe. Ahí está la clave. ¿Qué es la fe? Por supuesto que la salvación es solamente por la fe en Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? Por hacer Dios no te ama más, ni por no hacer Dios no te ama menos. O sea, si haces, Dios no te ama más. ¿No? Cuando alguien pone yo llevo un ayuno creo que ya llevo como 1 año y medio de redes sociales, no me ven más feliz, no me ven más... voy a volver, sé que más marzo, abril, una cosa así, voy a volver, pero porque es necesario para bueno, ahí también se puede hablar la palabra y demás, se puede servir al Señor, no estoy diciendo que no, que es del diablo. Pero gracias al Señor llevo como un ayuno de 1 año y medio, pero me acuerdo que en las redes sociales, ¿no? O sea, uno pone algo como de obedecer a Dios, ni por hacer Dios te ama más, ni por no hacer Dios te ama menos. Pero es que si no haces, está claro que no crees. Por lo que no estás en el amor de Dios y no te espera otra cosa que el infierno si vives en desobediencia a Dios. Jesús te dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No es la perfección de tu obra la que te hace salvo, es que la fe en Jesús te hace obrar esforzadamente. Es como que me digas: no necesito tener las manos limpias, lo que necesito es lavarme las manos. Es que si te lavas las manos vas a tener las manos limpias. Por lo menos hasta ayer sucedía eso en el mundo. No sé si hoy cambió, pero si te lavas las manos tienes las manos limpias. No necesitas tener las manos limpias, solo necesitas lavártelas, pero es que las vas a tener limpias, ¿no? Bueno, al creer en Jesús, sales del grupo sedicioso del mundo y te vuelves en obediencia a Dios por el poder del Espíritu Santo en Cristo. Si no sales del grupo sedicioso del mundo y te vuelves en obediencia a Dios por el poder del Espíritu Santo en Cristo, si no lo haces, es que no crees. Por eso Pedro exhorta en Pentecostés a las personas que le preguntan qué deben hacer si Jesús es el Cristo. Pedro empieza en Pentecostés a predicar que Jesús es el Cristo y las personas se empiezan a desesperar. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro responde: sed salvos de esta perversa generación. Por eso el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 6. Saben que Pablo no solamente escribió Romanos, ¿verdad? Escribió también Gálatas, pero ¿saben que aparte escribió otras cartas? Sí, escribió otras cartas. Por ejemplo, 1 Corintios. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Parece que lo hemos olvidado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, el criticón, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en Gálatas 5, el apóstol Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es Gálatas 5, versículos 19 y 21. Por eso el apóstol Pablo también escribió en Efesios 5: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Efesios 5, versículos del 3 al 6. Y no solamente escribió sobre esto el apóstol Pablo, sino que el apóstol Juan, en 1 de Juan 2, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es así, es una seguridad de salvación. Cuando vemos el milagro de Dios en nuestra propia vida. Éramos tal cosa, pero ahora somos otra cosa. Es un milagro de Dios. Tenemos una seguridad de salvación. Eso solamente lo puede haber hecho Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por eso el apóstol Juan, también en 1 de Juan 3, eso que les acabo de leer hace un momento era 1 de Juan 2, versículos del 4 al 6, y en 1 de Juan 3 el apóstol Juan dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Bien, noten que dice: ¿qué hace? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ven? La obra de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y así podríamos continuar y continuar y continuar y continuar y continuar con cualquier cantidad de pasajes. Ahora, yo sé lo que sucede al leer todo esto. Este tipo de personas están como casi programadas, ¿no? Que parece a un nivel como de hipnotismo. Parece un hipnotismo. Los más instruidos enseguida van a pensar en Romanos 3, 4 y 5. 3 capítulos de Romanos. Tiene 16, pero en 3. Y si no, en los 3 versículos más importantes, que ya saben que hemos llegado en el siglo XXI a determinar cuáles son los 3 versículos más importantes de la Biblia. Pero si no, en esos 3 versículos, 3 capítulos. Romanos 3, 4 y 5. Y dirán, acá Pablo en estos 3 capítulos habla de justicia sin obras, sin obras. Y se pone rojo, ¿no? Sin obras, sin obras. Bueno, primero, para entender Romanos hay que leer toda la carta de Pablo a los Romanos y entender qué está combatiendo Pablo en esa carta. No, recuerdan que ¿no? Decíamos que no se puede sacar de contexto, ¿no? No se puede sacar algo de contexto. Pero ellos leen solamente Romanos 3, 4 y 5 y dejan el resto para su propia perdición, ¿no? Romanos combate la jactancia entre el judío y el gentil de la iglesia de Roma. Había un problema bien serio y les dice, en otras palabras, todos necesitamos al Salvador, todos necesitamos a Cristo. Nadie se pudo salvar por sí mismo. Ustedes judíos no se pudieron salvar por la ley y ustedes gentiles recibieron la salvación de los judíos. Así que ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? Cuando habla de justicia sin obras, principalmente se refiere a que nadie se salva por las obras de la ley de Moisés, sino por todo lo que vino a través de la fe que es en Cristo. ¿Quién se va a jactar? ¿Cómo vamos a decir, yo soy gentil, ustedes rechazaron al Mesías? O los judíos, yo soy judío, yo estoy circuncidado. ¿Quién se va a jactar? Y segundo, claro, no entramos al nuevo pacto por nuestra justicia. Ni como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, 5. El Espíritu Santo que ahora nos capacita para una vida de piedad, no lo recibimos por las obras de la ley, ni aún por ninguna obra de justicia, sino por arrepentimiento y fe en Jesús. Pero eso no significa en absoluto que ahora que ya estamos en el nuevo pacto y que el Espíritu Santo hace maravillas entre nosotros, podemos seguir rebeldes a Dios. No significa en absoluto eso. Pero en absoluto. O sea,
puedo seguir en rebeldía, total, tengo una justicia sin obras. Decir eso es tergiversar toda la carta a los romanos para la perdición propia, como habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Lee la carta a los romanos completa, por favor. ¿No? O sea, a veces uno ve algún debate sobre eso y dice, bueno, y uno dice, va a nombrar al apóstol Pablo. Y luego de nombrar al apóstol Pablo, va a nombrar la carta de Romanos. Y cuando después de nombrar la carta de Romanos, va a nombrar Romanos 3 o 4 o 5. Y uno termina pensando, ¿serán paulistas en vez de cristianos? O sea, el apóstol Pablo enseñó el evangelio. O sea, el apóstol Pablo fue cristiano, fue seguidor de Jesús. Entonces necesitamos toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia. O sea, no hay que leer solo Romanos 3, 4 y 5. Por ejemplo, el capítulo 2 también está en Romanos. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien creer, a los que perseverando en bien tener algún pensamiento positivo acerca de que Jesús murió en la cruz. No. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo digo otra vez y de verdad con mucha tristeza en el corazón. Este tipo de personas están programadas casi al nivel de un hipnotismo. Al principio se llenan la boca todo el tiempo de gratis. Pues así se debería llamar su religión, ¿no? Gratis. Cualquier cosa que va más allá de no importa lo que hagas, Dios te ama siempre igual, de la misma manera, es por gracia, todo es gracia. Cualquier cosa que vaya fuera de eso, lo rechazan violentamente. Pero cuando tú les muestras pasajes como los que acabamos de leer, ellos dicen, claro, yo no niego que hay que obedecer a Dios, está claro. Y ahí tú piensas, capaz lo malentendí, porque no está negando de que hay que obedecer a Dios. No tan rápido, no tan rápido. Como los ha forzado a un punto donde ya tendrían que negar la Biblia, ellos presentan la segunda línea de defensa. La primera fue gratis. Ahora van a presentar la segunda línea de defensa. Vuelvo a decir, la primera línea de defensa, para calmar su conciencia, gratis. Se alimentan todo el tiempo de eso, 1.000 millones de veces. Cuando les presentas la Biblia, ellos avanzan a la segunda línea de defensa para su conciencia, diciendo, no, claro, yo no niego que hay que obedecer a Dios, está claro. Pero ¿a qué se refieren ellos en realidad al decir eso? En realidad ven la obediencia a Dios como un lindo deseo que tiene que tener el creyente. Sí, el creyente tiene que tener ese lindo deseo, ¿no? Sí, claro que si eres salvo tienes ese lindo deseo. Como si entraras a Amazon, ¿no? O a Mercado Libre, ¿no? Para ir más argentino sería Mercado Libre, y uno mira algo y dice, ¡ay, qué lindo! Y uno lo pone en la lista de deseos. ¡Qué lindo! O sea, un avión muy barato, $500,000. Eso está muy barato, ¿no? Y lo pone en la lista. ¿Vas a comprar el avión? No, por más que esté por $200,000, $100,000. Es una lista de deseos. Está lindo. Y uno mira otra cosa y mi esposa, por ejemplo, a veces pone la lista de deseos. No lo vamos a comprar nunca. Porque no es necesario, no es algo necesario. Ella, para ahí en un momento, pone ahí, pero nunca lo va a comprar. No es que yo tengo que estar detrás de mi esposa, no quiero tener problemas encima que viene la semana de su cumpleaños. No es que ella lo va a comprar, pero ella misma lo pone ahí, pero sabe que no es algo necesario.
Bueno, de la misma manera, estas personas piensan que es un lindo deseo el decir que, bueno, el creyente tiene que tener este lindo deseo. Y si por alguna razón les empieza a preocupar su conciencia, corren a toda velocidad de la primera línea a la segunda línea. Y cuando están en la segunda línea, no, sí es necesario tener ese lindo deseo, pero nunca lo voy a poder comprar. Entonces, de la misma manera, nunca voy a poder obedecer, pero tengo que tener el lindo deseo. Cuando se sienten mal, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? En la segunda línea, la conciencia se les empieza a despertar, corren a la primera línea otra vez. Escuchan alguna predicación, ven algún videíto o entran a alguna página en alguna red social donde saben que van a encontrar todos esos mensajes continuamente. Ahí les dirán, deseosos de vender su producto estrella, ¿no? Les dirán, gratis, no tienes nada que hacer, no importa lo que hagas, es por fe. Y ellos tranquilos, ahí agradeciendo a su predicador de turno, adormecidos como guerreros dormidos que están a punto de ser asesinados, dicen, cómo me gusta este predicador. Es verdad, yo me aferro a la fe de que Jesús murió por mis pecados. Y ya está, en paz, ¿no? Su supuesta fe no los lleva más allá de calmar su conciencia, por lo que ellos están seguros y tranquilos. Y sus predicadores también. Y si los apuras diciendo, no, pero mira, hay que obedecer, ellos van a decir, no, claro, yo no niego que hay que obedecer a Dios, está claro. Pero ellos se refieren a tener esos lindos deseos de hacer lo que Dios quiere. No es el hacer lo que Dios quiere, es el pensar. El estar de acuerdo con que hay que hacer. ¿Entienden? No es lo mismo hacer que el estar de acuerdo con hacer. Imaginen si mi esposa me dice, no me iría a hacer tal cosa. Pues mi esposa me manda todo el tiempo a todos lados. No, nada que ver. Pues si mi esposa me dice, no me ayudas a hacer. Y yo le digo, sí. Gracias, amor, por confiar en mí para ir ahí. Y me dice, bueno, no, yo estoy de acuerdo. Creo que un esposo debe ayudar. Pero nunca lo hago porque me basta con estar de acuerdo que hay que hacer. Así ellos piensan. Sí, el creyente no puede hacer porque todas nuestras justicias son trapo de inmundicia, feo, asco, todo horrible. Pero hay que tener ese lindo deseo. Yo no niego que hay que tenerlo, pero no es el hacer, es el pensar que hay que hacerlo. Y si los apuras un poco, hasta se le cae alguna lagrimita. Mientras dicen, sí, hay que hacer. Y tú piensas, wow, hasta lloro. Soy todo un humilde hijo de Dios. ¿No? Ellos imaginan que no es hacer, sino desear hacer. Y con eso ya está. Igual que los escribas y fariseos. Miren, rechazo bastante esto de estar paseando en la predicación por todos lados, pero permítanme, vamos en la tercera predicación del mismo pasaje. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, versículos 1 y 6. Yo creo que es bastante necesario para poder ver esa situación de qué tan parecido es al movimiento de los escribas y fariseos. Mateo 15, versículos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Era una tradición del momento donde había que lavarse las manos antes y después. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento era honra, haz. No era un lindo deseo, lo tienes que hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento, dice Jesús. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Lo entienden? Dios decía, haz esto, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos decían,
con solo decir, esta frase que aparece ahí, con solo decir, versículo 6, no, perdón, el 5, con solo decir, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no necesitas hacer. Con solo decirlo, ya no necesitas hacerlo. ¿Le suena? Con solo tener una opinión positiva hacia la muerte de Jesús, con solo decir una oración, con solo tener un lindo deseo, ya no necesitas hacer. Como los escribas y fariseos. Jesús le dice, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen, con solo decir todo lo que haga por ti, ya está. Y les dice Jesús, con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. La tradición de ustedes, que lo que hacen, lo que enseñan entre ustedes, niega lo que Dios manda. Igual. Para las personas que fueron engañadas por Satanás de esta manera, la obediencia a Dios es como un prendedor. ¿Se entiende el prendedor? Como una cosita así que uno se pone acá en la ropa. No es la ropa que tiene que tener, no es lo importante, sino es como un prendedorcito, algo que uno se pone acá que embellece un poquito, ¿no? Que dice, ay, qué lindo. ¿Es útil? Eso no. ¿Es necesario? No. Pero queda lindo. Sería lindo poner ese pequeño prendedor en la ropa. Pero tenerlo o no tenerlo no cambia de nada. Para ellos, obedecer a Dios es eso. Así que cuando le hablas a alguien engañado por Satanás de esta manera, tienes que saber que cuando le leas la Biblia, él va a pasar a la segunda línea de defensa para su conciencia y no va a negar que es bueno obedecer. Pero siempre va a estar detrás esa idea, que es un lindo deseo. Y que si obedeces a Dios, bueno, lindo, el prendedor acá, ¿no? Pero nada más, en realidad no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve para nada? Porque enseguida van a sacar uno de sus versículos más amados. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6, uno de los top en el ranking, ¿no? En realidad, detrás de su conversación se está repitiendo en su mente ese versículo como una especie de mantra salvador. Todas nuestras justicias son trapo de inmundicia. Sí, hay que obedecer. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Haga lo que haga, su obra siempre para ellos será un trapo de inmundicia. Por más que se esfuerce, por más que haga lo que haga, no sirve para nada. Versículo de Isaías 64:6, versículo muy, muy útil para ayudarnos a entender que sin Jesús no habría salvación. Ni podríamos hacer absolutamente nada. Juan 15, separados de la vid no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer. Pero en Él, pegados en Él, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Ven la diferencia? Muy útil para cuando estoy fuera de Cristo. Pero dentro de Cristo es terrible usar ese versículo. Es diabólico usar ese versículo para confundir a alguien haciéndole pensar que ahora que está en Cristo, da igual lo que haga. ¿Lo entienden? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No los perdí cuando empecé y dije vamos a orar? Cuando tú quieres avanzar por arriba de esa segunda línea de defensa y mostrarle que esos pasajes no presentan, esos pasajes que estuvimos leyendo, no presentan la obediencia como un lindo deseo simplemente o un toquecito en la ropa, sino que dicen sin obediencia nadie entrará al reino de Dios, ahí prepárate porque viene la ira, ¿no? Ahí se enfurecen y sacan su tercera línea de defensa diciendo, bueno, sí, dice eso, pero... Y aquí, en este momento, ya tienen que empezar a tergiversar la Biblia usando la misma Biblia. O sea, el negar la Biblia ya es el último de los pasos. Pero antes... ¿Para qué negar la Biblia si está la Biblia? Dicen. Dicen, sí, ya sabes. Frase célebre, ¿no? Sí, ese pasaje dice eso, pero ya sabes. ¿Qué? La Biblia enseña la Biblia, ¿no? Y ahí vamos. Ahí, si está más o menos preparado, empieza a sacar medios versículos de otros lugares de la Biblia. Un medio versículo por acá, otro medio versículo por allá,
mira este versículo, ¿no? Que en realidad no es un versículo, es medio versículo, es un cuarto de un versículo de algún otro lado. El pasaje está hablando de otra cosa, pero él lo une, el pasaje que le estabas leyendo, para negarlo, lo une ese pasaje con otro medio versículo y dice, ¿ves? La Biblia enseña la Biblia. Para entender bien este pasaje que tú me leías, necesitas este otro medio versículo por acá y este otro medio versículo por allá, y ahí lo entiendes, ¿no? Y esto venido de gente que dice todo el tiempo, sola escritura, no tradición de los hombres. Pero ellos siguen la tradición de su denominación. Y con esa tradición de su denominación, así entienden la Biblia. Se llenan la boca hablando de sola escritura, pero en realidad entienden la Biblia siguiendo la tradición de su denominación. Y cuando dicen la Biblia enseña la Biblia, es una excusa para introducir medios versículos de otro lado que no tienen relación alguna con ese pasaje y lo hacen para negar lo que ordena el primer pasaje. Igual que los fariseos, con sus tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. La pregunta es sencilla. Si la regla de nuestra fe son las Escrituras y la frase la Biblia enseña la Biblia significa que para entender algún pasaje de la Biblia hay que traer otros versículos, la pregunta es bien sencilla. ¿Quién es la autoridad para determinar qué pasajes se deben añadir al pasaje que se quiere estudiar? ¿Entienden? O sea, si leo este pasaje y lo leo y se lo digo a Pepe, que está acá, no a él, y Pepe me dice, no, la Biblia enseña la Biblia. Para entender este pasaje tienes que... Bien, ¿quién es la autoridad para determinar qué otro versículo es el necesario para entender este? ¿Quién es la autoridad? Dice acá en el costadito, entender este pasaje a través de... No lo dice. Casi se empiezan a poner nerviosos, se le cayó el teléfono. ¿No es eso lo que hemos criticado, acaso? La iglesia, antes de la reforma del siglo XVI, leía la Biblia y la entendía de acuerdo a la tradición de la iglesia. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y entender la Biblia con los versículos que mi tradición denominacional dice que debo añadirle al pasaje para poder entender ese pasaje? ¿Qué diferencia hay? Porque una denominación une a este pasaje, une este versículo y este versículo y este otro. Pero otra denominación va a unir otro versículo y otro versículo y así interminablemente, y no paramos en dividirnos interminablemente. Así como alguien dijo, termina siendo sola escritura, según como mi tradición denominacional entiende la escritura. O sea, necesitamos concentrarnos en los temas que la Biblia habla con claridad y desarrolla en pasajes enteros y dejar que esos pasajes enteros, en los que Dios quiso hablar con claridad, que ahí Dios nos hable. Pasajes enteros, con temas claros y que la Biblia hable, porque ahí habla Dios. ¿Cómo? Nos sometemos a lo que Dios dice ahí, sin traer otros pasajes autoritativamente. No, pero se entiende. No, tranquilo. O sea, lo que me está diciendo es que Jesús era un excelente salvador, pero mal predicador, porque nos deja confusos. O el apóstol Pablo escribía confuso. Deja que por algo lo dijo eso. Que Jesús usa un hipérbole en ciertos pasajes. ¿Qué es una hipérbole? Por ejemplo, cuando Jesús dijo que antes de adulterar es mejor arrancarse un ojo o cortarse una mano. Es una hipérbole, es una forma de hablar para resaltar algo. Sí, Jesús usó hipérboles. Pero lo que está hablando Jesús con toda claridad es que debemos abandonar el adulterio, porque los adúlteros serán condenados al infierno. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. El tema está claro. O sea, cuidado con el adulterio porque te puede llevar al infierno. No te está diciendo literalmente que te arranques el ojo o te cortes la mano, sino que lo que está diciendo, está hablando del adulterio y está hablando del infierno para el adúltero. Y podemos ver en otros pasajes de la Biblia si esto es confirmado
Si leo ese pasaje de Mateo 5 en el Sermón del Monte y digo, wow, el adúltero se va al infierno, ¿lo puedo confirmar con otros pasajes? Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, no erréis, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ahí sí podemos decir la Biblia enseña la Biblia. No trajimos otro versículo de otro lado sin una relación demostrable para entender el pasaje. No le agregamos para que nos encaje en nuestra tradición, sino que leímos el pasaje tal cual está claro que está hablando del adulterio y del infierno, y decimos, ¿los adúlteros irán al infierno? ¿Hay otro pasaje que hable literalmente eso? Sí, el que acabo de mencionar, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Pero ¿qué hacen estas personas engañadas por Satanás? Les presentas un pasaje donde claramente Dios exhorta a la obediencia y no te dejan terminar y ya traen algún pasaje ¿sí? De Romanos 3 o 4 o 5. O sea, podrían vivir tranquilamente con esos 3 pasajes, ¿no? Pero la Biblia tiene 66 libros y no hay que olvidarlo, ¿no? No hay justo ni un uno. Romanos 3, ¿no? Sacado totalmente de contexto. Llegado a ese punto, la persona es mejor a veces esperar a que se le pase y volver al otro día, porque su conciencia ya está corriendo verdadero peligro. Quedó claro que su problema no es de celo por amor a Dios. No es que ama tanto a Dios que se pone así y dice, no hay justo ni a uno. Su problema es que prefiere seguir creyendo en gratis. Prefiere seguir creyendo en tengo un corazón rebelde pero salvado por gracia. Como los fariseos que con sus tradiciones agarradas de versículos mezclados de aquí y allá negaban los mandamientos de Dios. Y si alguien está fuera de su círculo doctrinal y no afirma sus doctrinas favoritas, a esa persona la ataca con furia salvaje. ¿Por qué? Porque ahí, si no tiene las mismas doctrinas favoritas, ahí sí no considera que esa persona es salva, porque no tiene esas mismas doctrinas exactamente igual. Es un hereje. Pero claro, uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿No es gratis? ¿Qué pasó? Bueno, porque se permite todo, hasta el suicidio, pero no negar la preciosa y maravillosa doctrina de la seguridad de salvación, que puedo seguir viviendo como sea y soy salvo. Se permite lo que sea, pero no eso. O sea que en realidad no eres salvo por creer en Jesús, sino salvo por la doctrina de la seguridad de salvación. Como decía tristemente el ya difunto presidente argentino Juan Domingo Perón, a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Ellos dirán, no, lo que pasa es que yo solo quiero hablar de la gloria de Dios. Yo solamente quiero hablar de la gloria de Dios, no de la gloria del hombre. Es literalmente otra religión. Y otra religión que rechaza la religión cristiana que encontramos en la Biblia. Yo solo quiero hablar de la gloria de Dios, no quiero hablar del hombre. Ellos no pueden ver que la gloria de Dios se ve en la creación de Dios. El Salmo 8, verso 1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria en los cielos. Y luego dice en el versículo 5 del mismo Salmo 8, coronaste al hombre, lo coronaste de gloria y de honra. Y finaliza, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La gloria de Dios se ve en la creación de Dios. Él muestra su gloria a través de lo que hace en su creación y a través de su creación. Imagina mirar los cielos y decir, yo no le doy la gloria a la creación. Alguien te dice, qué hermosa. Ayer se hizo como un hueco en el cielo, estaba precioso. Imagínense, mi esposa me dice, mira los cielos. No, yo no le doy la gloria a la creación. Yo solo a Dios. Es que se ve la gloria de Dios en la creación. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mueve? ¿Quién actúa? Dios. Por eso en Isaías 6:3 los ángeles adoran a Dios diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos ven la gloria de Dios en la creación de Dios. De la misma manera Dios salva a lo necio,
a lo vil, a lo débil, a lo que no es, como dice 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, 12. Así, no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos hizo hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Por esto Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 habla de la iglesia llegando a las bodas del Cordero para unirse completamente a Cristo y dice, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los cristianos verdaderos, que forman parte de verdad de la iglesia, llegan delante de Jesús vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y noten, dice, a ella se le ha concedido. Es la gracia de Dios que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es Dios que los sacó de una vida de rebeldía contra Él y ahora por el Espíritu Santo viven en obediencia a Dios. ¿De quién es la gloria por eso? De Dios. Porque Él nos concedió todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice 2 de Pedro 1:3. Antes no podíamos. Ahora, en Cristo debemos esforzarnos porque podemos. Y Él espera que lo hagamos. Así dijo Jesús en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Dios espera que la persona que está en Cristo lo glorifique con buenas obras, porque le concedió que pueda vivir en buenas obras. No, yo solo quiero hablar de la gloria de Dios. No, lo que quiere esa persona es excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Él quiere repetirse todo el tiempo que todo ya está hecho por Jesús. Todo, no, cuando tú me dices qué tengo que hacer, yo digo, ya lo hizo Jesús, ya lo hizo Jesús. Para Él no tienen que hacer absolutamente nada y así pueden seguir con su vida mundana. Pero si no obedece esa persona a Dios, Jesús lo considerará exactamente como aquellas 5 vírgenes insensatas que, aunque todas oyeron el anuncio de que Jesús iba a regresar, que el esposo iba a regresar, todas se despertaron, todas arreglaron sus lámparas, pero 5 de ellas ya no tuvieron tiempo para dar el fruto de buenas obras que deberían haber desarrollado en su vida. Si no, ¿cómo se entiende la parábola de las 10 vírgenes? Si se despiertan, arreglan las lámparas y llegan delante del Señor y el Señor no. ¿Por qué? Porque vivieron una vida de desobediencia. Por eso Jesús le dice que les va a decir, de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Si no obedece a Dios, Jesús lo considerará exactamente como al mal siervo de la parábola de los talentos, que no multiplicó lo que el Señor le confió y por tanto lo envió al lloro y el crujir de dientes. Eso está en la siguiente parábola, Mateo 25, versículos del 14 al 30. Si no obedece a Dios, Jesús lo considerará exactamente como aquellos que hicieron todos aquellos que no hicieron todas las obras que tenían que hacer. Y les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y los enviará al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Por eso Romanos 1:5 habla de la obediencia a la fe. Y Romanos 16, 26 afirma que el Evangelio se dio a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si quieres ayuda con cómo hacer, cómo saber cuando un predicador me está engañando. Cómo ayudar a una persona que está engañada, que ha sido engañada de esta manera. Bueno, un gran consejo es leerle pasajes
largos y no dejes que Él te saque hacia otro lado según su tradición denominacional. Que la palabra en pasajes largos defina la verdad. Primero un pasaje largo, con toda paciencia, luego otros pasajes largos que hablen de lo mismo con claridad, sin necesidad de versículos añadidos al parecer de cada papa, ¿no? Sino pasajes largos que hablan claramente sobre el tema. Si quieres descubrir a predicadores que predican todo este engaño, pues hay que mirar. Predicadores así es raro verlos predicar algún pasaje que no les sea fácil tergiversarlo para gratis, ¿no? Pero si por alguna razón les tocó predicar algún pasaje incómodo, bueno, ellos van a leer el pasaje y en la parte incómoda van a decir, bueno, para entender este pasaje, y se va a llevar a su tradición denominacional, ¿no? O sea, negar lo que ahí dice. Leen un pasaje, llegan a Jesús exhortando a la obediencia y ahí dicen, Jesús no está enseñando una salvación por obras, porque Romanos 3 dice, o Gálatas 3:11 dice, el justo por la fe vivirá, y Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Una buena conversación sería decirles, ¿cómo me explicarías lo que tú crees sin Romanos 3, 4 y 5, sin Gálatas 2 y 3 y sin Efesios 2, versículos 8 y 9? Muéstramelo fuera de eso. Tiene que estar en la Biblia, ¿no? Porque es un tema central. ¿Qué hace una persona así? No es que en el pasaje que leyó dice, aquí Jesús no supo explicar bien. ¿No? En la Biblia uno va a la librería cristiana, compra la Biblia y dice, aquí Jesús no supo explicar bien. Para poder entenderlo, tome tal otro pasaje. No. Para el que no ha leído todavía la Biblia, sepan que no dice eso la Biblia. El predicador siente que el pasaje no está bien explicado y por lo tanto él necesita encaminarlo, lo cual es sumamente peligroso. Como si Jesús, vuelvo a decir, fuera un gran salvador, pero un mal predicador. Por eso el pastor trae algún versículo del más allá de su tradición denominacional que dice lo que él quiere que diga el pasaje. Y después está eso de que yo, como título me encanta, ¿no? Eso de ser cristocéntrico o centrado en el Evangelio. Como título me encanta. El problema es que lo utilizan eso para decir, hay que estar centrado en el Evangelio. Entonces Jesús dice algo y le traigo... Pero somos salvos por Jesús. El perdón de pecados en Jesús. Gracias a Dios que ya no tenemos que hacer esto, sino que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y de dónde lo dice en el pasaje? Hasta llegan, yo cuando empecé a estudiar, me enloquecí. Cuando empecé a estudiar el Evangelio según Lucas, cuando empezamos la serie, estuve meses antes estudiándolo, y alguien decía, todo lo que Jesús exhorta a partir de Lucas 9, uno simplemente lo tiene que llevar a la cruz. Porque en Lucas 9 dice que él ya se empieza a perfilar hacia Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver? Y que se empieza a perfilar hacia la cruz. O sea que si exhorta, pero no pasa nada si no lo estás viviendo porque Jesús murió por tus pecados. ¿Qué más decir sobre eso, no? Eso no es sola escritura. No, es una tradición que define lo que creemos. Y luego llevamos a que la Biblia diga eso que nosotros creemos. Si el pasaje parece no decirlo, traemos soberanamente algún versículo para justificar lo que nosotros decimos que dice el pasaje. Eso es seguir nuestra propia tradición. Hermanos, no es que la perfección de tu obra te hace salvo, es que la fe en Jesús te hace obrar. Lee Hebreos 11, si no, por ejemplo, ellos por la fe hicieron. La fe es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y esa fe continua hace que obres, sí o sí, porque lo crees lo que estás viendo por la fe, entonces obras, claro que es por fe. No vives esforzándote, no vives en obediencia, tu fe está muerta. Sigues en rebelión contra Dios. Es la persona que entró en una conversión de vida la que cree en Jesús, porque las obras actúan juntamente con la fe. Miren, terminemos leyendo, y ahí otra vez lo saco del pasaje inicial, Santiago 2. Santiago 2 dice una afirmación
y voy a demostrar que esa afirmación que hice leyendo el pasaje de forzados para entrar, la conclusión que hice del pasaje en 3 domingos que hicimos, voy a mostrar que en otro pasaje de las Escrituras enseña exactamente lo mismo. Santiago 2, Santiago 2, versículos del 14 al 26. Santiago 2, versículos del 14 al 26. Hice una conclusión diciendo que la fe actúa juntamente con las obras. La conclusión del pasaje, donde lo leímos y lo leímos y lo leímos, y vamos a ver si en otra parte de la Biblia dice eso. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es una pregunta retórica. ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de una fe sin obras. ¿Podrá esa fe muerta salvarla? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. No es una pregunta, perdón. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está hablando de una fe como un asentimiento intelectual. Sí, yo creo que a mí me parece. O sea, esa fe está muerta, está diciendo el apóstol Santiago, en el caso de que fuera el apóstol, o en el caso de que no fuera el apóstol, pero el Espíritu Santo está inspirando esta escritura sin lugar a duda, a no ser que hagamos como alguien en el siglo XVI, Martín Lutero, que quería arrancarla, ¿no? y sacarla de las escrituras. Entonces sabían que decía que era de paja. Y que si alguien la quería sacar, no había ningún problema. Sola escritura. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo mismo lo dice Pablo en 1 Corintios 13:2 cuando afirma, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Una fe sin obras está muerta. La seguridad de un creyente genuino, según la Biblia, es su arrepentimiento y fe. Por creer en Jesús, esa persona se arrepintió de formar parte de la rebelión contra Dios y ahora vive en sumisión al reino de Dios. Por eso la predicación de Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De esa persona que al creer en Jesús se arrepintió de formar parte de la rebelión contra Dios y ahora vive en sumisión al reino de Dios, por la gracia de Dios, de esa persona es el reino de Dios, como dicen las bienaventuranzas. Ellos son la sal de la tierra, la luz del mundo, como habló claramente Jesús en Mateo 5, del 13 al 15. Algunos siguen a algún predicador moderno que Satanás usa para calmar sus conciencias, ¿no? A veces es un predicador que te dice, no pasa nada, igual, Dios te hizo así, y tantas cosas que se dicen. A veces gente que no lee la Biblia. En otros casos hay personas que se llaman a sí mismos calvinistas. Personas que se llaman a sí mismos calvinistas. Pero en realidad Satanás los ha llevado a otra cosa que se llama antinomianismo. Y es algo bien diabólico que el mismo Juan Calvino combatía. Hay que leer Institución de la Religión Cristiana para verlo. Juan Calvino escribió Juan Calvino, cito, que hay personas que poseen una cierta apariencia de fe. No que ellos lo finjan, dice Juan Calvino, no que ellos lo finjan así delante de los hombres, sino que impulsados por un celo repentino, se engañan a sí mismos con una falsa opinión. Por esto Jesucristo le dijo a sus discípulos,
Sigo citando a Juan Calvino, que me parece que es más importante cuando leímos el domingo pasado este versículo, pero para ver que no son calvinistas, ¿no? O sea, por esto Jesucristo le dijo a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:31. Él se dirige, dice Juan Calvino, él se dirige a los que habían abrazado su doctrina y les exhorta a que vayan adelante en la fe a fin de no extinguir con su negligencia la luz que se les había dado. Sigo citando a Juan Calvino. Así Saúl durante algún tiempo experimentó cierto piadoso afecto de amor a Dios, pues viéndose tratado paternalmente por él, se sentía atraído por la dulzura de su bondad. Conviene que después de haber comenzado por el camino de arrepentimiento, sigamos por él todos los días de nuestra vida y no lo dejemos hasta la muerte si queremos permanecer en Cristo. Institución de la Religión Cristiana, libro 3, parte 2, parte 12 y parte 3 y parte 20. Así Jesús nos advierte de tener una diabólica seguridad de salvación. Nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Es palabra de Dios, es el verbo de Dios hablando, manifestándose, revelando al Padre.